Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Marcos 14:32 dice: fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí conmigo y velen junto a mí. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuese posible pasar de la hora horrible en la que le esperaba, pues pasara. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió y encontró a sus discípulos dormidos y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los alejó otra vez e hizo la misma oración de antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos, ni sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen, pero no. La hora ha llegado y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado a manos de pecadores. Estamos iniciando una serie que se llama The Last 24. ¿Cómo está mi inglés? Y no son los 12 discípulos y las 12 novias. No. Hicimos un recuento como de las últimas 24 horas de Jesús antes de morir y resucitar en la cruz. Sacamos algunos de los temas que creíamos que eran muy importantes para que pudiéramos todos como Fusión y todos los que nos están viendo poder sacarle provecho a diferentes escenarios que pasan antes de una gran victoria en la cruz. Y acá nos vemos con el hecho de que Jesús hace una oración triste en el Getsemaní. El Getsemaní significa prensa de olivos. Jesús en los evangelios, usted lo puede ver cuando lo lea, él iba constantemente al monte de los olivos a buscar comunión con su Padre. Pero acá nos estamos encontrando a un Jesús que yo creo que cuando yo leí esto era irreconocible. Hay un Jesús que nos habla en las Escrituras, que era quien se ponía enfrente de los sacerdotes, de los que lo juzgaban, de todas las personas que le decían que era un falso profeta, y él se levantaba y se ponía al frente de ellos y daba la cara y les decía: ustedes están haciendo las cosas incorrectas. A ese Jesús que dijo: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Ese Jesús que usted dice: mis respetos. Nos vemos
con un Jesús triste, solo, decepcionado, deprimido, golpeado. Cuando leemos este versículo, eso es lo que nos encontramos. Nos encontramos una oración, nos encontramos tristeza, angustia, tentación, decepción y soledad. Jesús empezó a experimentar todo tipo de emociones en un mismo lugar. Pero algo que yo entendí estas últimas semanas estudiando este versículo era que Jesús no le tenía miedo y no estaba así por lo que le esperaba en la cruz. Jesús no estaba triste, afligido, solo, pensando que Él se puso así porque le esperaban látigos, porque le esperaban golpes, porque le esperaban humillaciones, porque le esperaban clavos. Él estaba así porque Él tenía que beber la copa de la ira de Dios. Esa copa que contiene tus pecados y mis pecados, que contienen no solo los de nosotros, sino los de todo el mundo y en todo el tiempo de existencia. Entonces Jesús estaba afligido porque Él no quería. Jesús, siendo Dios y siendo humano, Él no quería pasar por eso. Jesús no quería pasar por el Getsemaní porque sabía lo que le esperaba. Pero Él pide y hace una oración y dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. En Lucas nos encontramos el mismo escenario, también lo menciona. Pero nos encontramos que dice que las veces que Él fue a donde sus discípulos, les dijo: oren para que no sean tentados. Y cuando Él regresaba donde sus discípulos, se los encontraba dormidos y tristes. Habían sido tentados. Pero dice que se apareció un ángel quien lo fortaleció. Y además de que lo fortaleció, dice que Jesús empezó a orar con más fervor, empezó a orar con más fuerza, empezó a orar tan profundo que empezó a emitir como sudor, como si fueran gotas de sangre. Y científicamente, cuando buscamos qué pasa cuando si una persona puede sudar gotas de sangre, sí puede hacerlo. Es cuando una persona está bajo una presión tan grande que hace que su corazón empiece a latir más fuerte, y hacen que los vasos capilares por dentro se empiecen a reventar, y que a través de sus poros empieza a emitir sangre. No era una presión de que a Jesús le tocaba pagar la tarjeta la próxima semana y no tenía plata. No era una presión de que Jesús tenía un examen y no había estudiado, y si no lo pasaba se quedaba. Era una presión de muerte. Dice que Él se sentía tan triste que sentía la muerte, sentía que se iba a morir. ¿Sabes una cosa? Jesús tenía que pasar por el Getsemaní para poder ir a la cruz. Jesús tenía que pasar por ese Getsemaní y experimentar ese dolor para que alguien lo fortaleciera, se levantara y prendiera un nuevo camino. No me quiero adelantar, pero la cruz es una victoria externa de una batalla que se empezó a pelear horas antes en el Getsemaní. La cruz es la gran victoria, pero Jesús ahí estaba ganando ya la batalla de lo que Él esperaba. ¿Cómo estás peleando tus batallas? ¿Estás esperando que las batallas lleguen, o estás haciendo algo horas antes? Porque tú y yo vamos a tener que pasar por el Getsemaní. Vamos a tener que pasar un proceso como el de Jesús, donde nos vamos a sentir solos, tristes, afligidos. ¿Usted sabe qué es contarle la tristeza a un discípulo y se lo encuentre uno dormido? ¿Qué comité de apoyo se tuvo Jesús? Y a más de uno nos pasa que contamos nuestros dolores, y eso es otra prédica, pero
contamos nuestras cosas y a veces se quedan dormidos nuestros amigos. Pero aquí es donde entendemos que cuando nos postramos y hacemos una oración al Señor, diciéndole: Señor, lo que estoy viviendo hoy es tan fuerte, lo que estoy viviendo hoy es tan duro, me siento tan triste, tan deprimido, no quiero hablar con nadie, pero que se haga tu voluntad. ¿Sabes que el oro tiene que ser pasado por el fuego para que sea oro? El olivo, que hace referencia al monte de los olivos, para que saque el mejor aceite, tienen que agarrar a palos el árbol para que el fruto caiga, luego lo pasen por máquinas, luego pasen encima y lo trabajen hasta que saquen el mejor aceite. Jesús así lo estaba haciendo, pasado como una prueba en el Getsemaní. Jesús estaba siendo pasado por una mezcla de emociones tan fuertes. Pero ¿sabes una cosa? Jesús salió fortalecido de ahí, y vos también podés salir fortalecido de donde estás. Tu Getsemaní quizás lo estás viviendo ahorita. Quizás estás viviendo tu Getsemaní en este momento. Pero la tristeza, la soledad, la frustración va a ser lo último que veas en tu Getsemaní. Esas cosas que vio Jesús va a ser lo último que vivas en ese Getsemaní. Porque hay una promesa de que Él ya venció, que Él ya venció la cruz, venció el Getsemaní, y lo que sentís ahorita es pasajero. Tus circunstancias son reales, sí, claro. Es horrible sentirse mal. ¿Cuántos nos hemos sentido tristes alguna vez? Que levanten la mano. Es feo, Pero esa tristeza y esa batalla que tienes hoy, de cualquier circunstancia, de que te pasó algo en tu familia, de que te pasó algo en tu trabajo, de que te pasó algo con tus amigos, alguna relación, no es más grande de lo que Dios puede hacer en tu vida. No es más grande. Y no te estoy diciendo no puede ser más grande, te estoy diciendo no es más grande. ¿Se imagina un momento como estos, Jesús triste, solo, angustiado? Cuando valoramos el proceso y cuando somos probados por situaciones que se nos salen en nuestras manos, cuando somos probados, tenemos que valorar ese proceso. Y no solamente valorar ese proceso, sino que tenemos que valorar también el progreso. Porque cuando valoramos el progreso, nos damos cuenta de que lo que en un lapso de tiempo empezamos a sufrir y empezamos a pasar, porque no sé, curiosamente cuando a uno le pasa algo, como que se le viene una tras otra y se le juntan todas, y usted dice: ¿cómo hago para poder enfrentar todo lo que estoy pasando? Pero cuando vos pasás esto, y me acordaba porque en el Congre nos pasó, en el Influencer nos pasó que una chica se cortó con una piedrita el pie, y ellos están de testigos. Y no sabíamos qué hacer. La chiquita lloraba y lloraba, y nosotros jugando de doctores, guantes, y no teníamos guantes, entonces lávese bien las manos, póngale ahí, cúbrele las cositas, ¿sí o no? Fue complicado. La chiquita lloraba, estaba asustada. Era una chiquita, que era como de 10 años quizás. Y yo a paso, haciendo la ayuda. Alguien siempre tiene que llegar como a motivar a la acción de alguien que esté sufriendo. Y llegué y le dije: ¿cómo estás? ¿Qué te pasó?
Y yo, Angélica, pero estoy tratando. Y lo primero que se me ocurrió fue decirle: hey, no llore, ve, hagamos una cosa, usted se va a quedar tranquila, le vamos a curar, le ponemos una curita y mañana nos vamos a estar riendo de eso, nada le pasó. Y yo dije, eso iba a ser para que ella dijera, claro, mañana. ¿Sabe qué hizo? Empezó a llorar más fuerte. Y lloró, y yo dije, hey, sí, Tuanes, y todos me volvieron a ver como, eso, esto, casi. Y yo dije, no, es que es cierto. Y es que es una verdad, aunque suene chistoso. Lo que estás viviendo hoy, al final del día te vas a reír porque ya pasaste. Al final del día el Señor te va a curar esa herida y te vas a reír y vas a decir, sí, yo lloré, yo sufrí, me dolió, pero pasó. Y así tenemos que ser siempre. Porque el Getsemaní, ahí en Jesús era un momento, pero ¿cuántos Getsemaní tenemos que enfrentar en nuestra vida? ¿Cómo vamos a estar peleando nuestras batallas? Vamos a hacer una oración que le vamos a decir al Señor: Señor, quita este Getsemaní, no quiero pasar por aquí, no lo quiero tener, no quiero experimentarlo. Y no vas a disfrutar lo que vas a vivir ahí. ¿Cómo? ¿Se puede disfrutar en un proceso? Sí se puede. ¿Se puede disfrutar en un dolor? Sí se puede. Porque de ahí es donde sacas las mejores victorias. De ahí es donde sacas las mejores victorias. No vas a esperar a ser uno de que cuando termine digas, sí, terminé, sí, pero lo terminé en el Getsemaní. Lo terminé en mi prueba. Te lo digo de nuevo. No llore. Mañana, cuando se le sane, se va a reír. Dios te está diciendo eso hoy. Mañana te vas a reír de eso. Hay un panorama en el cual vemos que literalmente Jesús estaba solo con el comité de apoyo ahí, diciéndole que oraran por él, que velaran por él, y se los encontró dormidos. O sea, qué colerón. Es como decir que yo le diga a Joseph, Joseph, ore por mí, y antes de decirle ya esté dormido. Y tú ni sabe qué compa. Pero eso le pasó a Jesús. Lo que me impresiona en ese momento es que nos enseña tanto acerca de la oración. Y yo no tengo ni que repetirlo porque nos enseña mucho acerca de la oración y el poder que hay en una oración. Que simplemente Jesús les dio una instrucción: hey, velen por mí, no caigan en tentación y oren, simple. Y las veces que se los encontró, no se los encontró dormidos, se los encontró tristes. No podemos darle el espacio al enemigo para que haya tristeza en nuestro corazón. Hoy en día hemos sufrido tantas noticias, nosotros que estamos con los adolescentes, tantos momentos, tantos chicos que están en depresión, que se suicidan, que caen en una soledad tan profunda. Y nosotros somos los encargados de decirles que Jesús está de su lado peleando esas batallas. No podemos permitir que un sentimiento, una emoción nos quiebre tanto por dentro. No podemos darle el espacio al enemigo que para lo que estás viviendo hoy sea lo que te esté destruyendo. No podemos. Que duele, sí duele. Que dura, no sé cuánto dura. Que con quién lo voy a pelear, lo vas a pelear con Dios. Hay batallas que las peleas con Dios, otras batallas que las peleas con tus amigos y otras que las tienes que pelear solo. Pero no te frustres si en algún momento estás viviendo esta etapa y no sabes qué hacer. Porque Jesús no sabía qué hacer. Jesús dijo: Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero sufrir, pero que se haga tu voluntad. Si Jesús hubiera muerto en ese momento, sería en vano y yo estaría aquí haciendo un stand-up comedy porque nada serviría a nuestra fe.
Pero me parece impresionante cómo hay un momento cuando ustedes lean Lucas. Es más, lean Lucas, yo aquí lo tengo. Lean Lucas 22:39, porque es otro escenario. Y se ve un Jesús triste, solo. Llega un ángel, lo fortalece y un pronto a otro dice: listo, vámonos. Despiértense, vámonos, porque ya vienen por mí. Ya había una batalla que se había ganado ahí. Y Él prendió su camino para cumplir un propósito, para que tú y yo fuéramos salvos, fuéramos perdonados, fuéramos redimidos, fuéramos hechos libres. ¿Cómo vas a bajar de tu Getsemaní? Es lo que te pregunto. ¿Cómo vas a bajar de tu Getsemaní? ¿Cómo vas a bajar de esa prueba? La palabra de Dios nos promete infinidades de cosas. Nos dice en Isaías 41 que Él nos toma con su mano derecha. Nos dice en Filipenses 4:13 de que todo lo podemos en Cristo, quien es que nos fortalece. Nos dice en Isaías 43 que aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque pases por el fuego no te quemarás. Dice el Salmo 23 que aunque pase por valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Hey, no vas a pasar solo ese Getsemaní. Jesús sufrió para que tú y yo fuéramos fortalecidos. Jesús sufrió para que tú y yo fuéramos fortalecidos, para que supiéramos que podemos vencer y para que supiéramos que esas batallas no las peleamos solos. Señor, te damos gracias por esta noche, por esta palabra que tú nos das, Señor, esa palabra de aliento que nos calma y nos da paz. Señor, te pedimos que nos ayudes a enfrentar un Getsemaní en nuestra vida, que nos ayudes a salir fortalecidos de este lugar y que ni la tristeza, ni el dolor, ni la soledad, ni la angustia, ni la frustración va a ser lo último que veamos. Vamos a ver un triunfo que viene solamente de ti. Y así lo declaramos y le decimos amén y amén. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. No le conozco ni sé lo que dices. También estaba con él. No conozco al hombre. Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. ¿No te vi yo en el huerto ¡No con él? conozco a este hombre de quien habláis! Hola, hola.
Estamos viendo las últimas 24 horas de Jesús. Ya Beto nos dio esa parte, ¿verdad? Donde Jesús estaba en Getsemaní. Y quiero que sigamos en la historia y vamos a seguir en Lucas 22. Y yo les voy a hablar de un discípulo de Jesús que creo que fue de los más cercanos que él tuvo y con el que Jesús tuvo un trato sumamente específico y del que podemos aprender y hemos escuchado un montón. Veíamos en las pantallas a Pedro. Y vamos a leer en Lucas 22 la parte donde Jesús niega a Pedro, porque no solo Judas traicionó a Jesús, sino que vemos en esta historia cómo Pedro, a través de la negación que él hizo de Jesús, también lo traicionó, y vamos a aprender sobre eso. Y dice, y entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó, mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese momento el Señor volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio y lloró amargamente. Después de Getsemaní, arrestan a Jesús y la historia nos cuenta que Pedro, junto con otro discípulo que dicen que era Juan, se fue a lo lejos para saber qué era lo que iba a pasar con Jesús. Él quería saber qué era lo que iba a pasar con su maestro. Y cuenta que en medio de esas horas, Pedro niega a Jesús. Primero dice, no lo conozco. O sea, está negando que tenía una relación con Jesús. Yo no sé quién es. Es como cuando uno tiene un amigo y le dicen, ¿usted conoce a fulanito? Y uno, sí, claro, yo lo conozco. Y entonces la gente da por un hecho que usted tiene una relación cercana. Pedro dice, yo no tengo ninguna relación con esa persona, yo no sé quién es. Después dijo, no lo soy. No soy esa persona que usted dice que yo soy. Negó su identidad. Negó ser un discípulo de Jesús. Y después dijo, no sé de qué me habla. Se hizo, no sé de qué me están hablando. Y el gallo cantó. Y me llama muchísimo la atención porque dice que cuando el gallo canta, Pedro recuerda lo que su maestro le había dicho. Y entonces yo quiero que juntos nos devolvamos unas cuantas horas a la Santa Cena. ¿Qué era lo que había pasado en la Santa Cena? ¿Qué era lo que Jesús le había dicho a Pedro en la Santa Cena? Que cuando el gallo cantó, eso de una vez se vino a la mente de él. Y dice, ojalá lo pueda buscar porque lo vamos a estar usando bastante. Lucas 22, 31, Jesús está en la Santa Cena y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces tenemos dos panoramas. Cuando Pedro niega a Jesús y lo que había pasado unas horas antes en la cena. Cuando yo empecé a estudiar estos versículos no me dejaron. Porque me sentí tan identificada con ese Pedro de, no, Señor, si yo tengo que ir a la cárcel, yo voy a ir. Si yo tengo que morir contigo, yo lo voy a hacer. Y unas horas después,
Jesús está siendo traicionado por el discípulo que había dicho que iba a hacer todo por él. Y yo dije, sí, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Porque desde muy chiquitos tenemos una noción clara de lo que es una promesa. Y les quiero contar una historia muy rápida que me pasó la semana pasada. Me traje a mi sobrina Lucy, que por ahí anda, a montar el rally del Congre, que estuvo bastante divertido. Pero el día anterior en la noche, ella quería ir al Terramol. Y estaba, yo quiero ir al Terramol, yo quiero ir al Terramol. Ella tiene 5 años, ustedes se pueden imaginar. Entonces yo le dije, Lu, mañana que vamos a ir a la iglesia, después cuando terminemos, yo la llevo al Terramol. Claro, después de estar todo el día aquí, montando un rally, lo menos que usted quiere es ir al Terramol. Yo quería ir a la casa, alistar maleta para la pijamada, terminar lo que tenía que hacer. Y Lucy me dijo, Rebe, usted me prometió. Y yo dije, y sí. Ella es una de mis mejores amigas, Lucy, mi sobrina. Y yo dije, yo le prometí, yo tengo que cumplirle. Tal vez usted dice, Rebe, esa promesa es X, ¿verdad? Pero yo quiero que desde chiquitita ella sepa que puede confiar en mi palabra. Y fuimos al Terramol. Ya después mi hermana vino y todo se acomodó y fue más relajado. Pero entonces nos encontramos como Pedro y hay dos tipos de promesas. Las promesas que nos hacen a nosotros y qué cólera cuando no cumplen, ¿verdad que sí? ¿A quién le ha pasado que le prometen algo y no cumplieron? ¿Verdad que sí? A todos. Pero está el otro lado de la moneda, cuando yo prometo y no cumplo. Y qué duro que es eso. Y qué duro que es cuando le dijimos a Jesús, Jesús, yo voy a hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Y no logramos cumplir. Cuando Beto estaba ahí hablando, yo decía, qué rajado, porque creo que realmente hoy Dios nos quiere hablar de cómo llevar los procesos difíciles que tenemos en nuestra vida. Y este versículo dice que los va a zarandear como trigo. Yo me puse a investigar y el zarandeo del trigo es un poco similar al del olivo, pero el trigo se seca, se maja y ya cuando está majado por los caballos, ellos empiezan a tirar al aire el trigo para que la paja se separe del trigo. Entonces básicamente son un montón de agricultores tirando para arriba el trigo para que la paja se separe. Entonces Jesús le está diciendo, cada uno de ustedes va a pasar por el zarandeo. Van a sentir que están en el aire, que los están moviendo, pero es necesario para que esa paja, lo que no es valioso, lo que no es importante, sea quitado de ustedes, para que sea expuesto lo que tiene valor, el trigo. Y muchas veces estamos en nuestra vida en situaciones así de zarandeo, donde sentimos que nos están moviendo el piso y uno dice, ¿qué es esto? No quiero estar aquí. O le prometimos a Dios X o Y y no lo estamos logrando. ¿Qué pasa cuando soy yo el que fallo? Porque Dios no falla. Eso yo creo que lo podemos tener claro. Dios está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Pero ¿qué pasa cuando soy yo? Y me gusta mucho el versículo 61, donde dice, la tercera vez que ya Pedro niega a Jesús, dice que el gallo canta. Y dice, y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo cree usted que Dios lo ve cuando le falla? Sea honesto con usted mismo. ¿Cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que Jesús volvió a ver a Pedro? Y no quiero que pasemos por alto el hecho de que Jesús le dolió. Jesús le dolió ser traicionado por sus discípulos, estar solo, como nos explicaba Beto. Y yo pensaba y yo decía, Beto, ¿para qué lo siguió? Mejor se hubiera ido con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo siguió? Pero Jesús
vivió esa traición y se dolió no por él, porque él es Dios, se dolió por Pedro. Se dolió por Pedro. La traición que vivió Jesús fue para nuestro perdón. La traición que Jesús vivió y el dolor que Él pasó fue para que vos y yo seamos perdonados cuando nuestras promesas se caen al piso, como las de Pedro. Porque nuestras promesas son honestas. Pedro se lo dijo de todo corazón. Yo puedo estar segura que Pedro lo dijo de una forma honesta. Y sé que de forma honesta nosotros hemos llegado a decirle: Señor, yo lo voy a dar todo. Señor, yo lo voy a entregar todo. Ya no voy a hacer eso, ya no voy a hacer aquello, voy a hacer aquí. Y lo decimos de corazón y lo decimos de verdad. Pero cuando llega el momento de que el trigo se remueva de nosotros, qué difícil que es. Es duro. Y Pedro, ese era su momento, que Jesús le había dicho que iba a ser zarandeado. Con su identidad, con quién era él, en quién creía. Y tal vez en ese momento no salió como él esperaba. Pero yo estoy segura que Jesús lo vio con ojos de gracia y con ojos de misericordia. Dios te ve a vos con ojos de gracia, con ojos de amor, con ojos de misericordia. No sé qué te has estado diciendo y está claro, fallamos, pecamos, somos tentados, pero Jesús no te vuelve a ver diciendo: yo sabía, ve, no. Jesús dice: sí, me duele, pero vamos juntos. Te estoy volviendo a ver no para que te sintas condenado. Te estoy volviendo a ver sino para que llegues al arrepentimiento. Porque una gracia correcta y una gracia entendida nos lleva al arrepentimiento. Nunca nos va a llevar a la condenación. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? Si vamos delante de Jesús con un corazón arrepentido, su palabra dice que Él es bueno con nosotros, que su gracia y su perdón está para cada uno de nosotros y que su gracia es la base para poder ser levantados. Pero a veces no la logramos recibir. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando la voz de Dios que nos dice: levántese. Sí, esto está difícil. Sí, esto está complicado, pero yo estoy con vos. Vamos, vos podés, vos lo vas a lograr. Tal vez no hoy, tal vez no lo estás viendo hoy, pero lo vas a ver, vas a vencer. Pero muchas veces estamos en el hoy escuchando voces que no tenemos que escuchar. La voz de Dios siempre habla gracia. La voz del enemigo siempre habla condenación. Y nos lleva a la vergüenza, nos lleva a la culpa, que en cierto punto es normal. Claro, cuando uno mete las patas y devuelve pura paja, ¿verdad? Como el trigo. Pero hay un momento donde tenemos que... Una amiga me decía: el perdón es muy diferente sentirlo que saberlo. A veces sabemos sobre el perdón de Dios, pero no lo estamos sintiendo. No lo estamos recibiendo porque nos hemos quedado en la culpa. ¿Qué voz estamos escuchando? Pedro de una vez escuchó la voz de Dios. De una vez. Me gusta leer mucho sobre el pastor Erwin McManus y me estoy leyendo un libro que se llama El arma artesana. Y una parte dice: cuando oímos la voz de Dios o prestamos atención a la invitación de Jesús a seguirle, eso nos saca de la cautividad y nos lleva a la libertad. La voz de Jesús nos saca de la cautividad y nos lleva a la libertad. Esa mirada de Jesús era de libertad para Pedro. Esa mirada de Jesús en medio de esa traición era una mirada de perdón. Y esa es la mirada que Dios tiene hoy puesta sobre vos. No sé en qué punto estás ahorita. Si estás en un punto de estoy siendo zarandeado, pero hoy voy
o en el punto de no, Rebe, yo ya metí las patas y me siento tan mal. Y algo que me llama la atención de Pedro era pescador antes de seguir a Jesús. Y después de que Pedro le falla, él regresa a ser pescador. Regresa a ser pescador, algo que Jesús no le había dicho que fuera. Y dice: yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Jesús ora por vos. Jesús ora por vos, para que no falles, para que no caigas. Y aunque lo hagamos, Él está para cada uno de nosotros. Él está para levantarte. Él está para vos. Y Pedro regresa a ser pescador. Aquí dice que cuando él se arrepintiera, iba a volver a fortalecer a los hermanos. Nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras caídas tienen un propósito. Nuestras promesas fallidas son respondidas por Dios con promesas inquebrantables. Nuestras promesas fallidas, Dios las responde siempre con una promesa inquebrantable. Yo voy a estar con vos siempre. Yo te voy a levantar. El propósito de Pedro era algo completamente distinto a ser pescador. Dios lo había llamado a ser la roca de la iglesia, a hacer milagros. En su primer sermón, después de volver a Jesús, después de haberle fallado, se convirtió en una cantidad de gente increíble. Es la famosa historia que iba caminando con otro discípulo y le dijo: lo que tengo te doy. En eso era Pedro. ¿Qué sos vos? ¿A qué has renunciado debido a tu falla? Tal vez te equivocaste y has vuelto a algo que no sos. Y estás diciendo: no, ya mejor me mantengo de lejos con mi relación con Dios, porque le voy a fallar. Entonces mejor me mantengo un poco lejos. Mejor me lo llevo más al suave, porque no quiero fallarle. A Dios no le intimida que le fallemos. Él nada más quiere que lo busquemos. Él no está buscando que vos y yo seamos perfectos. Está buscando de que vos y yo estemos cerca de Él, para que cuando venga el zarandeo, Él diga: ok, vamos juntos. Ok, yo estoy con vos. Quiero leerles ya para terminar un versículo que Dios me trajo hoy a la memoria. Dice Filipenses 1:6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Dios no nos deja. Dios no nos deja. Él va a completar lo que empezó con vos. Y tal vez usted dice: sí, es muy fácil. Tal vez para usted decirlo. Si yo le contara por dónde he pasado. Pero Jesús nunca me ha soltado. He pasado por lugares donde yo: Señor, aquí quedo. Aquí quedo. Y Jesús, su gracia, yo no sé si usted lo está entendiendo, pero Dios hoy le está diciendo: mi gracia es suficiente. Y lo que hoy sentís que te hace débil, yo lo voy a hacer una fortaleza. Vos sos mi hijo, vos sos mi hija. Eso no te va a derrotar. Yo te levanto. Y sí me duele, tal vez cuando me fallas, pero por vos. Porque estás destinado
para algo más. Yo no sé si es la primera vez que estás acá y tal vez dices, Rebe, yo llevo muy poco de conocer a Jesús. Llevo muy poco de estar buscando a Dios y yo soy esa persona que, como Pedro, le he fallado cualquier cantidad de veces. Pero hoy quiero acercarme. No quiero estar lejos. Hoy es un día para estar cerca de Jesús. Y si vos querés recibir a Jesús en tu corazón para que Él cambie y transforme tu vida, le voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza. Si hoy quieres recibir a ese Dios que nos perdona a pesar de nuestras promesas fallidas, yo quiero que levantes hoy tu mano. Queremos apoyarte en este momento tan importante. O si tal vez usted me dice, Rebe, yo me alejé, le fallé a Dios y me aparté. No pude con la culpa, no pude con la vergüenza, pero hoy quiero regresar de nuevo a casa. Levanta tu mano. Queremos estar con vos en este momento tan importante. El perdón de Dios está hoy para vos. La cruz es más poderosa que cualquier cosa que vos hayas hecho. No sé en qué momento del camino le dimos más valor a nuestras fallas que al poder de la cruz. Señor Jesús, aquí estoy. Hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, lo bueno, lo bonito, lo feo. Lo que aún he tratado de esconder, Señor, de ti, hoy lo entrego y te hago mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Amén.